Cuando empieza la Guerra Civil en 1936, Nicolau Primitiu tiene 59 años. Desde el primer día, escribió en sus diarios todas las vivencias, el terror y el sufrimiento de una sociedad que a partir de aquel momento cambió radicalmente. En julio de 1936, los enfrentamientos políticos y la discusión sobre el futuro traspasaron los límites del debate dialéctico y dieron paso a la defensa de las ideas por las armas y la violencia. Algunos militares, ayudados por gobiernos totalitarios europeos, se rebelaron contra la República. Comenzaba una de las etapas más cruentas de nuestra historia contemporánea. La faceta més important de Nicolau Primitiu, crec que sense lloc a dubte, és la mateixa vida de Nicolau Primitiu. Ell és editor, ell és bibliògraf, ell és escriptor, ell és investigador de la cultura arqueològica. És un home que és el vèrtex de tot un moviment. És acceptat per tot el món. La notícia que s'ha donat d'estar a Espanya en estat de guerra era facciosa. També comunica que a Marroc és una altra preocupació per a mi són les presents notes. El descobriment d'elles ens podria portar un seriós conflicte i ha dut complicacions. No es pot dir la veritat. Nicolau Primitiu, en el període de la Guerra Civil, té por a la intolerància, a la intransigència, a les posicions extremes. Ell era una persona que sempre havia buscat, sempre havia cercat el diàleg, el consens, l'equanimitat, i per tant les actituds de partits polítics, de dirigents també de partits especialment extremes, tenia por d'això. I sobretot en el moment abans de la guerra té por perquè veu aquestes actituds molt violentes i veu que tenen difícil solució a plegar a un mínims acords. A través de sus diarios, de sus dietarios, Nicolau Primitiu describió la guerra desde la posición privilegiada que le confería su inteligencia y sensibilidad. Desde el principio, Nicolau Primitiu fue consciente de la grave situación en que se encontraba su cultura y su lengua. A partir de 1931, la Segunda República permitió una tenue recuperación del sentimiento valencianista. En 1930, Nicolau ocupa la presidencia de Acció Cultural Valenciana, una entidad universitaria que aglutinaba diversas tendencias de la juventud nacionalista. Desde la presidencia de lo Ratpenat, intentó dotar a esta sociedad de nuevos aires de libertad para que el valencianismo cultural tuviera un mayor peso. Desde lo Ratpenat, Nicolau Primitiu impulsó muchos proyectos que consolidaron este nuevo rumbo. En 1933 nace Proa. Proa és una espècie de societat, una protectora de l'ensenyament del valencià, que el que procura és unir a tots els valencians per damunt de les seues ideologies, de dretes, d'esquerres, per damunt dels seus interessos literaris, dels seus interessos o de les seues maneres de pensar quin és el model de llengua que ha de ser, tots els valencians units pel redreçament valencià. Proa ha sigut constituïda per a treballar pel renaixement de la cultura nostrada, fent cas omís de tendències. Ha vingut al camp valencianista al marge de tota política que no siga el recobrament espiritual de la personalitat valenciana. 2 años después, Nicolau era nombrado presidente de Proa. Comenzada la guerra, escribe: Lluitarem per aconseguir l'Estatut. No obstante, el conflicto armado rompe su actividad. En algunas de las páginas de sus diarios se atisba un cierto pesimismo. Adeu a l'Estatut. Adeu al valencianisme. Pero al lado de estas sensaciones de derrota hay una ilusión. Avui fa 698 anys que Jaume I va entrar a València. Vaig a visitar-lo. Ell va vindre ací potser a trobar alguna miqueta de resposta
el que ell pensava, el que estava passant, i sobretot algun tipus de pronòstic, diríem, a trobar algun tipus de pronòstic possible per al futur del país. En definitiva, Jaume I és el conquistador de la ciutat, el fundador del país, però i en aquell moment, l'any 36, s'estan produint uns fets que poden significar molt en la història valenciana. Las derrotas o las victorias no solo se obtienen en el campo de batalla. Habían muchas maneras de informar, de desinformar, de animar o de amenazar. Las paredes de las ciudades se convirtieron en inacabables diarios. Los carteles que cubrían las paredes amenazaban, llamaban a la resistencia, convencían, infundían miedo. Nicolau Primitiu sabe que aquellos carteles son una forma de comunicar importantísima en los dos bandos, tan importante como las ondas de radio. El poder de la ràdio és molt important, el poder de la ràdio és fonamental. De fet, passarà com en la Segona Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial la informació i la propaganda és fonamentalment escrita i en la Segona Guerra Mundial la informació i la propaganda és audiovisual, del cine i de la ràdio. El mateix passa a la Guerra Civil, perquè en certa mesura la Guerra Civil és una avançada, és com s'ha dit moltes vegades, un laboratori d'experiències informatives, comunicatives i propagandístiques del que significarà la Segona Guerra Mundial. I aleshores el protagonisme de les emissions audiovisuals, del cine, però també de les emissions radiofòniques és fonamental i importantíssim. Ho he sabut per la ràdio de Roma. Segons ella, els registradors de la qual diu que a nit uns individus pistola en mà entraren en la ràdio i en amenaçaren l'espíquer la notícia que s'ha donat d'estar Espanya en guerra de la facció. La ràdio de València anuncia que ha arribat a Màlaga i Almeria estan entregades al comunisme. Bàrbara que en segles ha conegut Europa y que la lluita que está ahí. Por cada uno que matéis, mataremos 10 de vosotros. Nicolau Primitiu era un hombre con una capacidad de percepción y de acción extraordinarias. Era capaz de interesarse por todo. Escribía sobre historia, sobre filología, arqueología, paleolingüística, daba conferencias. Para la época. Así como los seus germans sí que estudiaren peritatge desde molt jóvenes, él ya tenía, yo creo que més de 20 anys, quan va estudiar peritatge químic i mecànic. Nicolau Primitiu transformó el taller de su padre en una gran empresa dedicada a la industria agrícola. Meses antes de estallar la guerra, los operarios de su empresa se sentían miembros de una comunidad de trabajo en la cual todos producían y nadie se sentía explotado. Hi ha dues maneres de fer-se milionaris treballant: explotant l'home o el negoci. L'explotació de l'home és sempre repugnant. Justo en aquel momento, su negocio se había expandido y competía con las mejores empresas europeas y orientales del mundo del arroz. Va implantar la jornada anglesa, que es deia abans, que era la de 40 hores setmanals. Després feia una paga per Nadal, que això no estava establit. Després, el més de socors per als operaris, per a tots els treballadors de l'empresa, i en aquesta mútua de socors per a quan qualsevol treballador estava malalt, perquè no existia. El bélico lo revuelve todo. Las empresas son aprovechadas para la economía de guerra, son colectivizadas. No obstante, y por deseo de todos los trabajadores, Nicolau continúa dirigiendo la fábrica. A partir de aquel momento, la empresa de Nicolau Primitiu fabricará cañones. Pareix que no sé si era perquè no sabien fer-los bé o perquè no volia que hicieran bé, pues sí, la fabricació era prou deficient, no? El meu fill diu que ha notat que el nostre taller és molt conegut del Partit Comunista, que en el taller hi ha gent de totes idees. Mai hem preguntat a ningú per les seues idees. Al taller tot són lletres tornades. Ningú paga i la situació cada volta és més difícil.
Las elecciones democráticas de 1936 dieron como ganador al Frente Popular. Los cambios políticos se notaron en los ayuntamientos con la ocupación de tierras. Pero algunos elementos manipulados de la izquierda comenzaron a quemar iglesias y conventos. Por parte de la derecha, los empresarios cerraron fábricas y los grupos paramilitares fascistas se adueñaron de las calles. Jo crec que políticament era liberal, fonamentalment liberal, i jo crec que socialment era avançat. Él decía que pertenecía a un partido político que no tenía más que un sol afiliado, que era él. La radicalización entre derechas e izquierdas era evidente. La convivencia democrática y la voluntad de diálogo había desaparecido de las personas. La espiral de violencia irá aumentando y los ciudadanos temerán que el ejército se subleve. La sociedad está soportando una presión que pronto estallará en forma de conflicto armado. Desde las primeras horas del 18 de julio de 1936, llegan a Valencia las noticias de una rebelión militar en África contra el gobierno de la República. En Valencia, los militares no se atrevieron a rebelarse porque el líder de la derecha regional valenciana, Luis Lucía, declaró su apoyo a los resultados democráticos de las elecciones. Aquí, el golpe de Estado no triunfa. Es el momento en que después de una huelga de los sindicatos se producen los primeros incendios de iglesias, los primeros asesinatos. Nicolau Primitiu lo apunta todo. Política. Jo et malesc. Mientras tanto, Nicolau Primitiu intenta recuperar cualquier cosa que tenga valor cultural. Salva pergaminos, obras de arte, códices, libros, documentos. La situación poco a poco es controlada por el Comité Ejecutivo Popular, que comienza a confiscar empresas, propiedades agrícolas, forma un ejército popular, abastece a la población y controla el orden público. En noviembre de 1936, el gobierno de la República se trasladó desde un Madrid asediado a una Valencia todavía relativamente indefensa de los movimientos sociales, políticos y económicos. Aquella Navidad de 1936, la ciudad de Valencia se vio ocupada por una gran parte de población madrileña que buscaba refugio de los horrores de la guerra. Valencia se convirtió en una ciudad cosmopolita, centro del gobierno, núcleo de muchos acontecimientos políticos, sociales y culturales. A partir del 37, quan comença tot d'alguna manera a derrumbar-se, sí que hi hagué problemes greus d'abastiment, especialment en les grans ciutats. Preu dels aliments. Una gallina, 250 pessetes. Una dotzena d'ous, a Massamagrell, 180 pessetes. Un obrer normal cobrava 130 pessetes setmanals. Les persones van desesperades pels pobles i hortes cercant què menjar. Al carrer Ercilla hi ha una pissarreta amb el sopar de menú. De primer, acelgas. De segon, cebolla frita. De tercer, pan i postre. Una cua enorme esperava. Si Valencia era la capital de la República, también era un objetivo de la aviación franquista. Los primeros bombardeos provocan la sensación que la ciudad no es segura. Desde el cielo. La seqüència d'una arribada massiva d'avions a la costa valenciana, o una ciutat com València, era, en primer lloc, el soroll de les sirenes. La defensa passiva començava a funcionar quan els llocs d'observació que hi havia a la costa sabien que comunicaven
que hi havia una arribada d'avions, se posava en funcionament tot el... Busca de refugi. El ejército franquista iba poco a poco cerrando la tenaza y se aproximaba a Valencia. El gobierno democrático se fue a Barcelona en octubre de 1937. El triunfo de las tropas franquistas es cuestión de tiempo. Barcelona cae en enero del año 1939. El 30 de marzo de aquel mismo año, las tropas rebeldes desfilaban por la plaza de Emilio Castelar de Valencia. La represión que la mayoría de los vencedores en una guerra ejerce sobre los vencidos la experimentó Nicolau Primitiu directamente con muchos amigos y sobre todo con sus hermanos. Su hermano Eliseu Gómez fue fusilado en Alicante el 5 de mayo de 1939. Eliseu era diputado por Izquierda Republicana y no huyó porque confiaba en la nobleza de los vencedores. Nicolau lo intentó todo para salvarlo. Te diré que mon pare intentà totes les coses. Inclús este viatge a Burgos, que entonces estava la capital encara, claro, algun temps abans de tornar a Madrid. I enviar a mon tio Paco per que anara allí a fer les últimes, les darreres gestions. Crec que l'arquebisbe feu intervindre i crec que tracta d'intervindre, però pense que li faré poc de cas. El excelentísimo señor don Juan de Contreras y López de Ayala. 1994. Cada hoja de las miles que escribió es un recuerdo respetuoso y lúcido de aquellas personas que sufrieron las injusticias de una guerra. La voz de Nicolau es la voz de centenares de miles de personas que experimentaron una tragedia que nunca tendría que haber pasado. El seu dietari no és només unes memòries, és una obra literària, on ell aboca també una manera, una sensibilitat literària, una manera de saber escriure, una manera de saber dir les coses, de captar les emocions, els sentiments de la gent que pateix en la guerra. Nicolau vivió muchos años después de la guerra. Continuó escribiendo, leyendo, investigando, comprando libros y caminando por su memoria. Y cuando era un joven de 94 años, murió en Valencia. Nicolau nos dejó en herencia un patrimonio muy especial. Sus libros son los pilares de la Biblioteca Valenciana. Un legado que durante siglos nos hará recordar a Nicolau como uno de los hijos más lúcidos, cultos y buenos que ha dado esta tierra. Un home únic. Honradamente. Honradamente que un home únic. Som vells ja, però què importa? Animarem a la jovença amb el rostre enlairat i la voluntat ferma. Salut i honor. València, en ànsia en sus.